Imagina un reino, amigos, de esos que te roban el aliento, con bosques tan vastos que el sol apenas los toca y montañas que arañan el cielo. Se llama Eldoria y es un lugar donde las leyendas no son solo cuentos, sino una parte viva del aire que se respira. Este reino, majestuoso y salvaje, estaba bajo el mando de un hombre que era casi una fuerza de la naturaleza por sí mismo. El rey Cael. Cael no era solo un rey, era el Alfa, la montaña inamovible de Eldoria. Su presencia era como una tormenta inminente, con una fuerza inquebrantable que se sentía en cada paso y una mirada que podía congelar hasta el fuego. Su palabra era ley, su voluntad de hierro. Gobernaba con una mano firme, tan firme que a veces casi podía tocarse el peso de su control en el ambiente. Pero sabes, incluso las montañas más altas tienen grietas. Cael guardaba un miedo profundo, casi una herida abierta, el pavor a perder el control, a mostrarse vulnerable. Para él, confiar en algo que no pudiera dominar era como abrir las puertas de su fortaleza al enemigo. Era un rey autosuficiente que creía que los lazos profundos solo servían para debilitar su poder. Un hombre que dudaba de todo lo que no podía controlar con sus propias manos. Y luego estaba Lyra. Una mujer que a primera vista te parecería una flor delicada, con una gracia sutil en cada movimiento y una belleza discreta que se escondía en la sombra. Pero Lyra guardaba un secreto que la hacía temblar cada amanecer. Era una omega. No solo lo era, sino que había pasado años ocultando su verdadera naturaleza, tejiendo una red de disfraces para que nadie, y menos el rey Alfa, descubriera su verdad. Para Lyra, ser una omega era una condena. Temía la exposición, la humillación, la fragilidad que eso conllevaba. Creía que si su secreto salía a la luz, sería una debilidad para el reino, un riesgo para Cael y una sentencia de muerte para ella misma. Vivía siempre en guardia, su quietud escondía una fuerza resiliente, pero también un miedo constante. Era una sombra, una mujer reservada que sentía el peso de su secreto en cada aliento. El destino, caprichoso como el solo, tenía otros planes. Las fronteras de Eldoria, antes tranquilas y protegidas, empezaron a susurrar peligro. Grupos de saqueadores de las tierras del norte, tribus beligerantes de las montañas orientales, rumores de una antigua profecía que hablaba de caos, la inestabilidad crecía como una mala hierba, forzando a Cael a buscar soluciones. Necesitaba alianzas y las necesitaba rápido. Esto significaba arreglos políticos, compromisos y poner a ciertas personas en posiciones de mayor visibilidad. Y adivina qué. Ese arreglo la ponía a Lyra en el foco, en el camino directo del rey. Fue durante una de esas patrullas, en el corazón de un bosque antiguo y denso, que el mundo de Cael chocó con el de Lyra. El rey, con su guardia de élite, se había adentrado más de lo habitual, siguiendo el rastro de unos intrusos. De repente, una emboscada. No eran muchos, pero estaban bien ocultos y el ataque fue repentino y brutal. Flechas silbando, espadas chocando. En medio del caos, Cael vio algo que lo detuvo en seco. Lyra, que se había unido a la patrulla como herbolaria auxiliar, no entró en pánico. No blandió una espada, no lanzó un grito de guerra. Su arma era su mente, su agilidad. Con una rapidez asombrosa y un conocimiento íntimo del terreno, guió a uno de los guardias heridos a un escondite seguro, usando la vegetación para ocultarlos. Luego, con una distracción sutil, un ruido casi imperceptible entre las hojas, desvió la atención de uno de los atacantes, dándole a Cael la fracción de segundo que necesitaba para neutralizarlo. Fue una danza de inteligencia y coraje silencioso, oculta en las sombras del bosque, pero que Cael, con su vista de alfa, no pudo ignorar. La vio moverse como una brisa entre los árboles, evadiendo el peligro, pensando un paso por delante de todos. Cuando el último intruso cayó y el silencio volvió a ahogar el bosque, Lyra, casi sin pensar, con el miedo aún pegado a su piel, tocó un medallón oculto bajo su túnica. Era antiguo, de plata empañada,
con la imagen de una flor rara, una que solo florecía bajo la luz de la luna llena, grabada en su superficie. Un gesto furtivo, casi un tic nervioso, de alguien que busca consuelo en lo más profundo de su ser. Y en ese instante sus miradas se cruzaron. Kael, con el aliento agitado por la batalla, la observó. Una intriga extraña se encendió en su interior. Esa mujer era más de lo que parecía. Lyra, por su parte, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había sido vista. Su pequeño acto de valentía, su mente aguda, su existencia misma, ya no eran tan discretos. Un toque accidental, cuando Kael la ayudó a levantarse después de que un tronco cayera cerca, envió una corriente eléctrica que recorrió el aire entre ellos. Sus ojos se encontraron de nuevo y por un microsegundo el mundo se detuvo. Kael sintió una punzada de algo desconocido, algo que no podía dominar, y eso lo intrigó más allá de lo razonable. Lyra, en cambio, sintió su corazón latir desbocado, no solo por el peligro pasado, sino por el nuevo que se alzaba ante ella, el interés del rey. Su secreto, ahora más que nunca, estaba en peligro. Amigos, ya están suscritos al canal. Asegúrense de que sí y denle un buen like para que el algoritmo nos ayude. Dejen en los comentarios de qué ciudad nos están escuchando y qué sienten que pasará después. Quiero leerlos a todos. La intriga de Kael era una chispa, pequeña al principio, pero que prendía como fuego salvaje. Aquella mujer, Lyra, se movía como una sombra, pero con la mente de un estratega. No era una guerrera, no, era algo más peligroso, más fascinante. Quería entenderla, empezó a buscarla. La invitaba a las mesas del consejo bajo el pretexto de su conocimiento herbolario. Tu visión del bosque es aguda, Lyra, que percibes en la corte. Sus palabras eran un halago, un abismo para Lyra. Los ojos de la corte los seguían. Eran hilos invisibles de chismes tejiendo una red apretada. ¿Quién es esa herbolaria?, susurraban. Tan cerca del rey, la presión política, que antes era una marea lejana, ahora golpeaba los muros del castillo. El Doria necesitaba estabilidad, necesitaba un heredero alfa. Esas palabras rebotaban en los pasillos, llegando a los oídos de Kael, frías y urgentes. Una noche, bajo el manto estrellado que apenas se filtraba por las altas ventanas, Kael la encontró en el jardín del castillo. El aire era fresco, cargado con el perfume dulce de las flores nocturnas. Lyra, pequeña y casi invisible entre las sombras, trazaba círculos en el suelo con la punta de su bota. Kael se acercó, su presencia imponente, pero su voz ahora era extrañamente suave. Los cielos del Doria te traen consuelo, Lyra. Ella se sobresaltó, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. A veces, majestad, son un recordatorio de lo vasto que es el mundo y de lo pequeños que somos. Sus ojos, oscuros como la noche, se alzaron hacia él. Pequeños, tal vez, replicó Kael, sentándose junto a ella en un banco de piedra frío, pero capaces de grandes cosas. Y ahí, por primera vez, la montaña del Doria empezó a resquebrajarse. Habló de la corona, del peso sobre sus hombros, de la constante vigilancia. Cada decisión es una carga, Lyra. Cada elección un riesgo. A veces me pregunto si realmente puedo protegerlos a todos. Sus ojos buscaron los de ella, buscando una respuesta, un alivio. Nunca antes se había mostrado así, nunca. Lyra, por su parte, sentía el peso de su propia carga. Con el corazón temblando, respondió. Habló de su pasado, de una vida de esconderse, de adaptarse para sobrevivir, de la necesidad de ser invisible para no ser quebrada. No mencionó ser una omega, no, solo la sensación de ser una extraña, una sombra que debía pasar desapercibida. Uno aprende a confiar en la propia astucia, majestad, susurró. Porque la vulnerabilidad es un lujo que algunos no podemos permitirnos. Kael la escuchó, su mirada fija en ella, una nueva capa de comprensión tejiéndose en su mente. ¿Quién era realmente esta mujer? Los días se transformaron en semanas. Los momentos robados se hicieron más frecuentes, más íntimos.
Cael encontraba paz en su presencia, una extraña calma en medio de la tormenta política. Pero fuera de esos encuentros, la corte ardía. Lady Elara, con su sonrisa perfecta y ojos fríos como el hielo, observaba cada movimiento de Lyra. Era una noble ambiciosa, con sangre real en sus venas, y veía en Lyra un obstáculo directo a su ascenso. Una herbolaria en la mesa del rey que, audacia, graznaba susurros que siempre llegaban a los oídos correctos. Elara sembraba dudas, alimentaba el fuego del descontento. ¿Qué secretos guarda esa mujer? ¿Por qué el rey la prefiere a ella, una nadie, antes que a una noble digna de su posición? El orgullo de Cael chocaba con las exigencias del reino. Su deber era claro, un heredero. Su corazón, ahora, un laberinto de sentimientos que apenas empezaba a explorar con Lyra, ¿la conozco realmente?, se preguntaba mientras la veía moverse por los pasillos del castillo, reservada, silenciosa, pero con una chispa innegable en sus ojos. Esta lucha interna se agudizó cuando una delegación de nobles poderosos llegó al castillo. Querían asegurar una alianza a través de un matrimonio arreglado para el rey. Un futuro sin Lyra. La sola idea le provocaba un nudo en el estómago. Majestad, dijo el líder de la delegación con voz grave, el Doria necesita un futuro. Necesita una reina alfa, fuerte, de linaje. Necesita un heredero. La presión era palpable. Cael sintió la furia ascender, pero la contuvo. Mi elección de compañera es asunto mío, nobles. Lyra ha demostrado ser una mente aguda y valiosa para este reino. No la deshonraré con vuestras especulaciones. Defendió a Lyra públicamente, con voz firme, acallando las voces por un momento. Pero esta solución parcial solo generó más problemas. Los susurros se volvieron más densos, los ojos más acusadores. ¿Por qué la protege tanto? ¿Qué tiene ella que no tengamos nosotras? Se preguntaban las damas de la corte, espoleadas por Elara. La desconfianza hacia Lyra se intensificó, creando un muro invisible a su alrededor. Lyra lo sentía. Sentía el peso de las miradas, la opresión de los rumores. Mientras tanto, algo más empezaba a agitarse dentro de ella. Dolores de cabeza punzantes, una fatiga inusual y los sueños. Fragmentos de luz lunar, susurros de voces antiguas, una energía poderosa latiendo bajo la tierra. El medallón de plata empañada, oculto bajo su túnica, ahora no solo era un consuelo. Vibraba, tibio contra su piel, a veces brillando con una luz tenue cuando el miedo la asaltaba, o cuando Cael la miraba con esa intensidad desconocida. Era como si el objeto despertara, conectado a la energía que crecía en su interior. Una noche, los sueños fueron más vívidos. Vio una flor de luna resplandeciendo en la oscuridad y una sombra vasta y antigua extendiéndose sobre el Doria. Se despertó sudando frío, el medallón palpitando contra su pecho, casi caliente. Miró por la ventana hacia la luna menguante. El secreto que guardaba no era solo suyo. Era parte de algo mucho más grande, mucho más peligroso. Su presencia aquí, cerca de Cael, lo ponía en riesgo. Sus sentimientos, su conexión, se habían convertido en una bomba de tiempo. Lyra se levantó, el corazón encogido por una premonición escalofriante. No podía quedarse. Su verdad, si salía a la luz, no solo la destruiría a ella, sino que arrastraría a Cael y al reino con ella. La decisión, dolorosa y desesperada, se formó en su mente. Tenía que irse. Antes de que fuera demasiado tarde. El amanecer trajo consigo un silencio antinatural al castillo. No había rastro de Lyra. Su habitación, antes un refugio discreto, estaba vacía, el aire frío, como si ella nunca hubiera estado allí. Cael lo sintió en su piel antes de que sus guardias confirmaran su desaparición. Un hueco, vasto y helado, se abrió en su pecho. Primero fue incredulidad, luego una furia salvaje. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía simplemente desaparecer? Recorrió el castillo, su voz resonando en los pasillos, exigiendo respuestas que nadie tenía. Sus puños se apretaron, la sangre le hirvió. No la había visto, no la había oído.
Ella, la mujer que se movía como una sombra, había desaparecido como una. En su desesperación volvió a los aposentos de Lyra, como si un fantasma pudiera aparecer. Y allí, en la mesa de noche, oculto bajo una capa de libros de herboristería, lo encontró. El medallón de plata empañada. La flor de luna grabada brillaba levemente bajo la luz que entraba por la ventana. Kael lo tomó, estaba tibio, un símbolo de una conexión que él apenas empezaba a comprender, ahora un nudo en la garganta. Su miedo más profundo, la pérdida de control, se había hecho realidad. Y la rabia se transformó en un dolor agudo, punzante. Encuéntrenla, rugió la voz desgarrada. Revuelvan cada piedra del Doria si es necesario. Y el viejo consejero Elian, con sus canas y su mirada sabia, se acercó al rey. Había servido a la corona por décadas y nunca había visto al alfa tan deshecho. Majestad, la buscaremos. Pero ¿qué debemos saber sobre la mujer? Sus secretos podrían ser un peligro para ella o para usted. Sus palabras, dichas con respeto, eran como flechas venenosas. Kael lo fulminó con la mirada. Lyra no es un peligro, es esencial, pero la duda, fría y sutil, ya se había sembrado. Mientras Kael desataba a sus mejores exploradores y rastreadores, Lyra se movía como un fantasma a través de los bosques del Doria. Cada paso era una puñalada, el frío del suelo se colaba por sus botas, el hambre le mordía el estómago, pero el dolor más grande era la ausencia de Kael. Dejándolo atrás, había roto algo vital dentro de ella. Se aferraba a la idea de que lo hacía por él, por el reino, pero el corazón le gritaba lo contrario. Sus síntomas se intensificaban. Una fatiga abrumadora la arrastraba y el aroma de la humedad del bosque le provocaba náuseas. Sus sueños se volvían más reales, la flor de luna resplandecía con una luz cegadora y una voz ancestral susurraba advertencias. El medallón de Kael era su único consuelo, ahora su ancla, apretado contra su pecho. La fuga de Lyra no fue al azar. Había plantado semillas durante años, pequeños favores, contactos discretos. En un pequeño pueblo al pie de las montañas, en medio de un denso bosque de pinos, la esperaba una anciana herbolaria, una vieja amiga de su maestra. Sabía que vendrías, pequeña sombra, dijo la anciana, sus ojos nublados pero astutos. Lyra se escondió allí, en una cabaña de madera oculta entre el musgo y las enredaderas, un refugio que olía a hierbas secas y a tierra húmeda. Cada día era un desafío, su cuerpo se sentía diferente, débil y a la vez extrañamente fuerte. Kael, por su parte, vivía en un torbellino de frustración. Sus hombres regresaban con pistas falsas, con historias de mujeres parecidas a Lyra, pero que no eran ella. El reino murmuraba. Lady Elara sonreía con veneno, su poder creciendo en la corte. ¿Es que acaso el rey está persiguiendo fantasmas mientras el Doria se desangra?, susurraba. Kael sentía el control escapársele entre los dedos y eso lo volvía loco. Nunca antes había sentido tanta impotencia. La imagen de Lyra, moviéndose entre los árboles durante la emboscada, su mente ágil, su coraje silencioso, lo atormentaba. Quería encontrarla, no solo por el vacío en su alma, sino para entenderla, para dominar ese enigma que se le escapaba. Elian, el consejero, le trajo un mapa. Majestad, hemos revisado los registros de Lyra. Parece que visitó a algunos herbolarios en aldeas remotas hace años bajo la excusa de buscar ingredientes raros. Aquí y aquí. Señaló puntos en el mapa, pequeñas manchas en el vasto salvaje del Doria. Pero he oído cuentos, rumores entre los viejos. La flor de luna, la que está en su medallón, se asocia con cierta magia antigua, algo que no entendemos. Se dice que los omegas de linaje puro a veces manifestaban habilidades extrañas cuando su naturaleza se consolidaba. Quizás su secreto sea más que una simple herencia. La mención de omegas hizo que Kael se sintiera incómodo, aunque él no lo comprendiera del todo. Kael se aferraba al medallón, la plata fría contra su piel, pero el calor de la búsqueda lo consumía.
Cada paso por esos caminos remotos, a través de espesos bosques donde el sol apenas llegaba, era un martirio. Encontró una cabaña abandonada que Lyra había usado brevemente. Había rastros de ella, una ramita de hierbas secas colgando cerca de la ventana, una pequeña piedra pulida en el suelo. Pequeños signos de su presencia, de su paso por el mundo, pero no de su destino final. Frustración y esperanza se mezclaban en un cóctel amargo. Una noche, cuando la luna estaba casi llena, Kael, sentado junto a una fogata en una arboleda remota, recibió un mensaje. No era un pergamino real, sino una pequeña rama de abedul, atada con un hilo rojo, entregada por un nómada del bosque. En la corteza, apenas visible, había un dibujo. La silueta de un halcón sobrevolando un cañón profundo y una única palabra grabada: norte. En ese mismo instante, a muchas leguas de distancia, en la cabaña de la anciana herbolaria, Lyra sintió un repentino y agudo mareo. La habitación giró. El medallón de plata que descansaba sobre la mesa brilló intensamente por un segundo antes de que todo se volviera negro. Cayó al suelo, el olor a tierra y hierbas mezclándose con el dulce aroma de las flores nocturnas, mientras la anciana se arrodillaba a su lado, sus ojos bien abiertos. La anciana conocía ese brillo, esos síntomas. El secreto de Lyra no era solo su naturaleza omega, sino algo mucho más profundo, algo que ahora, en su desmayo, comenzaba a revelarse en su vientre. El mundo de Lyra se disolvió en oscuridad y luego regresó en un torbellino de olores a tierra húmeda y hierbas secas. Abrió los ojos, la cabeza le zumbaba. La anciana herbolaria, sus ojos nublados pero firmes, le sostenía la mano. Bienvenida de nuevo, pequeña sombra. El cambio no siempre llega en silencio. Lyra se sentía diferente, su cuerpo un barco a la deriva en un mar desconocido. La anciana, con gestos lentos y sabios, le explicó: no estás sola, corazón, llevas una nueva vida. Un omega puro como tú tiene dones, pero también responsabilidades. Tu secreto no es solo tuyo, Lyra, ahora es el de tu hijo. El miedo inicial de Lyra se mezcló con una oleada de asombro y una furia silenciosa. Un hijo de Kael, ¿cómo podría protegerlo en un mundo que temía su propia existencia? Este era un peligro mucho mayor, pero la anciana, a quien Lyra aprendió a llamar Nana Elara, no le permitió hundirse en el pánico. Aquí estarás a salvo, dijo. La cabaña no era el único refugio. Unas cuantas omegas más, exiliadas o escondidas, vivían en chozas dispersas por el bosque. Sus rostros, al principio cautelosos, se suavizaron con el tiempo. Eran mujeres fuertes, con historias de pérdidas y supervivencia, que habían aprendido a forjar una comunidad en las sombras. Le enseñaron a Lyra los susurros de las plantas, la lectura de las estrellas y la fuerza que nacía de su propia naturaleza omega, una fuerza que los alfas jamás podrían comprender. Había rituales sencillos bajo la luna, cantos antiguos que vibraban en su sangre. Lyra, que siempre se había sentido una carga, empezó a entender que su linaje no era una condena, sino un don. Su intuición se agudizó. Pequeños destellos de futuro, la sensación de Kael a la distancia, pulsaban en su mente. Mientras tanto, la furia de Kael se transformó en una obsesión fría. El medallón de Lyra era ahora una extensión de su propia mano, tibio, pulsando a veces como un corazón diminuto en momentos de profunda añoranza. El mensaje norte lo había llevado a cañones desolados, a pueblos fantasma donde solo el viento aullaba historias viejas. Más hombres, rugía su voz ahora ronca, revisen cada roca. Pero las pistas eran escasas, se desvanecían como humo. Su conflicto interno se devoraba su alma. La culpa lo carcomía. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto la profundidad del miedo y el sufrimiento de Lyra? Él, el alfa inamovible, se sentía débil, fallido. Necesitaba encontrarla no solo para llenar el vacío, sino para expiar su propia ceguera. Elian, el viejo consejero, observaba al rey. No era solo el dolor de un alfa sin su compañera. Era el dolor de un hombre que se estaba rompiendo.
Elian le traía mapas, informes, pero también consejos. Majestad, la prisa es enemiga de la sabiduría. A veces hay que mirar más allá de lo obvio. Elian había oído de los susurros de la luna de las Omegas, de su conexión con la Tierra. Kael, por primera vez, no descartó las viejas historias. Empezó a escuchar, a preguntar, a ver más allá de la fuerza bruta. Ya no era solo el alfa impulsivo, se estaba convirtiendo en un líder más reflexivo, aunque el tormento de la búsqueda lo consumía. Una semana, Kael siguió una pista falsa hacia el este, un grupo de comerciantes que decían haber visto a una mujer como Lyra. Perdió días valiosos. En ese mismo tiempo, un grupo de cazadores del reino tropezó con el refugio de las Omegas. Lyra, oculta con su barriga ya prominente, sintió su presencia antes de verlos. La nana Elara, con una calma asombrosa, desvió su atención con una historia elaborada de un venado herido, susurrándoles que la caza era mejor en el otro lado del río. Escaparon por los pelos. Lyra sintió el medallón de Kael en su mente, la conexión extraña, casi como una advertencia. El amor de Kael por ella se fortaleció en la distancia, alimentado por la pérdida y la desesperación. Para Lyra, el amor que crecía por el hijo de Kael era incondicional, una fuerza que la anclaba. No era solo sobrevivir por ella misma, sino por esta nueva vida. La flor de luna, el símbolo en su medallón, ahora era su tótem. Las otras Omegas le enseñaron que era un recordatorio de la fuerza de su linaje, de la luz en la oscuridad. Sus sueños se llenaron de imágenes de Kael, su rostro atormentado, el medallón en su mano. Y en sus momentos de vigilia sentía su presencia como un eco lejano, un llamado silencioso. Pasaron los meses, la barriga de Lyra creció. La vida en el refugio era dura, pero llena de una camaradería que nunca había conocido. Aprendió a confiar, a apoyarse en las demás, a aceptar su vulnerabilidad como una fortaleza. La nana Elara le hablaba del poder de los Omegas puros, de cómo sus dones se manifestaban plenamente con la maternidad, una conexión profunda con la vida y la tierra. La preparó no solo para el parto, sino para el retorno. Y entonces llegó el día. Bajo la luz de una luna creciente, en la cabaña de nana Elara, Lyra trajo al mundo a su hijo. Un pequeño ser que lloró con la fuerza de un alfa, pero con la suavidad de un omega. Lo sostuvo en sus brazos, su corazón rebosante de un amor tan puro que le quemaba. Era el hijo de Kael y era su futuro. Esa misma noche, Kael, exhausto después de semanas de búsqueda infructuosa, se derrumbó en su tienda. El medallón de Lyra, ahora colgado de su cuello, ardía contra su piel. Cerró los ojos y se sumergió en un sueño vívido. Vio a Lyra. Estaba de pie en un claro, bajo la luna, sosteniendo un bebé en sus brazos. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una determinación fiera y un amor inquebrantable. Ella lo miraba y una voz silenciosa pero resonante le llegó al alma. «Estoy viva, voy a volver». Kael se despertó con un grito, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Ya no había dudas. Lyra miró a su hijo dormido, su pequeño puño agarrando su dedo. Sabía lo que tenía que hacer. El camino sería peligroso, el reino temía lo que ella era, pero ya no se escondería. Por su hijo, por Kael, por ella misma, tenía que regresar a Eldoria. Tenía que confrontar su pasado y el rey. La mañana en Eldoria se abrió con un sol incierto, como si el propio cielo dudara. Lyra, sintiendo la brisa fría en su rostro, se movía con una determinación que antes le era ajena. Su hijo, pequeño y acurrucado contra su pecho, dormía plácidamente. Cada paso resonaba con el peso de su verdad. Había llegado a las afueras de la capital, no como una sombra, sino como una mujer que ya no se escondía. Se detuvo en la plaza del mercado, un lugar bullicioso donde todos verían su retorno. El corazón le latía desbocado, no de miedo, sino de una extraña mezcla de nervios y audacia. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Un guardia, con los ojos como platos, balbuceó la novedad. Kael lo sintió antes de que las palabras llegaran.
Una punzada helada, una sacudida en su instinto. Dejó caer los pergaminos que revisaba y corrió. El medallón de Lira ardía en su cuello. Su furia era un incendio. ¿Cómo se atrevía a regresar? Después de todo el dolor, la desesperación, llegó a la plaza un torbellino de capas ondeantes. La multitud se abrió a su paso, susurrando. Y allí en el centro estaba ella, Lira, tan pequeña, tan imponente, y en sus brazos un bulto. Cael la miró, el aire se le atascó en los pulmones. Era un niño. Su mente, una fortaleza de lógica, se tambaleó. ¿De quién era ese bebé? Lira levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora ardían con una luz protectora. En ese instante su hijo se movió estirándose y abrió los ojos. Eran los ojos de Cael, el mismo tono de ámbar, la misma profundidad, y luego una sonrisa inocente dirigida al rey. El mundo de Cael se detuvo. Fue como si un rayo lo hubiera golpeado. El parecido era innegable, un espejo de su propia sangre. Sus ojos cayeron al cuello de Lira y allí lo vio, el medallón de plata. No el que él había conservado, sino uno idéntico, brillando en el pecho de ella. La flor de luna. Elian, el consejero, había hablado de omegas, de magia antigua, de linaje. La verdad brutal y avasalladora le golpeó con la fuerza de un huracán. Lira era una omega. Ella le había mentido. Le había ocultado su verdadera naturaleza, su embarazo, su hijo. Una rabia visceral, como nunca antes, ascendió en Cael. Se sentía traicionado, humillado. Pero bajo esa ira se gestaba algo más poderoso. Un amor primitivo y arrollador por el pequeño ser en los brazos de Lira, su hijo. El conflicto interno lo desgarraba. Quería gritar, exigir, castigar. Pero no podía apartar la mirada del niño, de esa pequeña mano que ahora se extendía hacia él. En ese momento, Lady Elara hizo su entrada triunfal. Su sonrisa era de satisfacción pura, pero sus ojos estaban llenos de veneno. Majestad, graznó su voz cortando el silencio. ¡Qué audacia! Esta mujer, una simple herbolaria, regresa con un bastardo. Que Treta ha ideado es brujería. Una impostora que busca desestabilizar el reino con mentiras. Y los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, las miradas se volvieron hostiles hacia Lira. El miedo, que ella había combatido tan duramente, amenazaba con envolverla de nuevo. Pero entonces su hijo soltó un suave quejido. Lira lo apretó más contra sí y una fuerza feroz la invadió. Ya no era la omega asustada, era una madre. No es un bastardo, dijo, su voz resonando con una claridad sorprendente. Es el hijo de Cael, el príncipe del Doria. El impacto de sus palabras fue como un puñetazo. La plaza se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el viento y el llanto suave del bebé. Cael, con el rostro endurecido, sentía la mirada de todos. Su orgullo estaba hecho pedazos, pero el instinto protector hacia su hijo, hacia Lira, era más fuerte. Era un nudo en el estómago, un fuego en la sangre. Lira, con el medallón de plata brillando bajo la luz pálida, era una visión de desafío y esperanza. La flor de luna en su cuello ya no era un secreto vergonzoso, sino un símbolo de su linaje, de la vida que ella traía. Cael se acercó, cada paso una tormenta. Su mirada era un torbellino de ira y un amor naciente que lo aterraba. Llegó frente a Lira, sus cuerpos a un palmo de distancia. El calor del bebé era palpable. Los ojos de Cael estaban clavados en ella. ¿Qué significa esto, Lira? Su voz era un susurro peligroso, apenas audible sobre los murmullos de la corte que se acercaban. Explica ahora, la exigencia, la rabia, el amor incipiente, todo en una sola mirada. Lira lo miró, su propio corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. El reino, su futuro, el amor de ambos pendían de un hilo. El caos había llegado a Eldoria. El aire en la plaza era un cuchillo, cortando la tensión. Cael no le dio tiempo a Lady Elara para saborear su triunfo. Con un gruñido bajo, imperioso, le ordenó a Lira que lo siguiera. No fue una petición, fue una orden que no admitía discusión.
Con el bebé apretado contra su pecho, Lyra los siguió, los murmullos de la multitud chocando contra sus oídos como olas traicioneras. El miedo quiso aferrarse a ella, pero la mirada inocente de su hijo le dio una fuerza inquebrantable. Cael la llevó a sus aposentos privados, una habitación amplia y sobria que ahora parecía pequeña, sofocante. La puerta se cerró con un golpe sordo, aislando al mundo exterior. Dejó a Lyra y al bebé en medio de la sala, su mirada como dos brasas ardientes. ¿Qué significa esto, Lyra?, repitió su voz baja y cargada de una ira fría que le erizó los cabellos. Este niño, el medallón, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué huiste? Cada pregunta era un latigazo. Lyra sintió el peso de sus palabras, pero ya no podía esconderse. Con el corazón en la garganta empezó a hablar. Majestad, no mentí por maldad, miedo, un miedo tan profundo que me consumía. Soy una omega pura, mi linaje, mis dones son un peligro, para mí, para el reino, para ti. Su voz tembló. Creí que si sabías la verdad me verías como una debilidad, una carga. Y con el hijo temí por él, temí que no lo aceptaran, que lo vieran como una amenaza, que me lo quitaran. Las palabras brotaron dolorosas, crudas. Habló de su vida en las sombras, de la profecía de caos que murmuraban las viejas, de la humillación que sentía al ser diferente. Cael escuchó, su rostro una máscara de furia y dolor. La traición le quemaba, pero la verdad de Lyra, su vulnerabilidad expuesta, lo golpeaba. Vio el miedo real en sus ojos, no la manipulación. Miedo, espetó, su voz apenas un susurro. ¿Y qué de mi miedo, Lyra? ¿Qué del dolor de buscarte, de no saber, de sentirme impotente? Soy el alfa del Doria y te busqué como un loco mientras tú escondías a mi hijo. Su orgullo herido era palpable, pero también el dolor de su corazón. Se acercó a su hijo, su mano tembló al querer tocar la pequeña mejilla. Mi hijo, un amor feroz y abrumador lo invadió, un sentimiento que lo desarmó. No confiaste en mí, Lyra. Después de todo, las lágrimas de Lyra rodaron por sus mejillas. No confiaba en el mundo, majestad, en el mundo que nos juzgaría, no en ti, pero me equivoqué. Se miraron, era una herida abierta, pero también una promesa tácita. Cael sabía que perdonarla sería el desafío más grande de su vida, pero no podía negar el lazo irrompible que los unía ahora, forjado en la pérdida y la vida nueva. Mientras tanto, en la corte, la noticia del bastardo y la omega se extendía como la pólvora. Lady Elara, con su veneno goteando en cada palabra, susurraba a los consejeros. El rey está cegado, una impostora, un hijo ilegítimo. Esto es una debilidad que el Doria no puede permitirse. Elian, el viejo consejero, observaba, sus ojos sabios escudriñando. En el castillo, Cael tomó medidas de inmediato. Declaró públicamente que Lyra era su compañera y que el niño era su heredero, el príncipe del Doria. Fue una declaración de guerra contra la corte. Los murmullos se hicieron más audibles, las facciones se alinearon. Cael asignó a su capitán de la guardia de élite, Theron, para proteger a Lyra y al príncipe. Theron, un hombre de acero y disciplina, al principio dudaba. Una herbolaria y un bastardo, majestad, estamos seguros, pero Cael lo fulminó con la mirada. Son mi familia, capitán. Y quien los dañe se enfrenta a la ira del alfa. Una noche, un intento de asesinato sacudió el castillo. Un asesino sigiloso se deslizó en los aposentos de Lyra, susurrando amenazas. Pero antes de que pudiera actuar, el medallón de Lyra, que ahora llevaba su hijo, empezó a brillar con una luz tenue y plateada, cálida y protectora. El niño despertó y un leve temblor recorrió la habitación. Lyra gritó y Theron, que había estado patrullando cerca, entró en acción con la velocidad del rayo. Neutralizó al asesino, pero la experiencia lo cambió. Había visto la luz, la fuerza en los ojos de Lyra y la reacción protectora del medallón. Fue un don, majestad, informó a Cael, su voz teñida de asombro. Una magia que no entiendo. Theron, el escéptico, se convirtió en un aliado incondicional. Lyra, por su parte, se aferraba al medallón.
La nana Elara le había hablado de la flor de luna, de su poder protector y su conexión con la antigua magia Omega. Empezó a buscar en los libros antiguos de la Biblioteca Real, buscando pistas sobre la profecía de caos que la anciana le había mencionado. Encontró fragmentos, poemas antiguos que hablaban de un príncipe de la luna, un alfa con sangre Omega, destinado a unificar la luz y la sombra. Kael, mientras tanto, sentía su ira menguar, reemplazada por una admiración creciente por Lyra. Su valentía, su mente aguda, su amor incondicional por su hijo lo estaban cambiando. Compartían momentos en los jardines secretos del castillo, donde Lyra le contaba sobre las omegas, sus sueños, la conexión con la tierra. Kael, por primera vez, no descartaba lo que no podía controlar. Su orgullo de alfa luchaba con la necesidad de su corazón, pero cada día la balanza se inclinaba más hacia Lyra. Aún así, los fantasmas de la traición y su temperamento explosivo a veces resurgían, creando tensiones entre ellos. Pero la corte no se quedaría de brazos cruzados. Lady Elara, con el rostro endurecido por el odio, reunió pruebas contra Lyra. Convenció al consejo de que Lyra era una bruja, que había hechizado al rey y que el niño era una abominación. Con el respaldo de varios nobles, convocó un juicio. El día llegó con un ambiente tenso. El gran salón del consejo estaba lleno. Lyra, sosteniendo a su hijo, se paró junto a Kael, sus ojos fijos en Elara. El medallón del niño brillaba suavemente contra su piel. Kael, con su rostro una máscara de determinación, se puso de pie. Su presencia era una fuerza inquebrantable. «¡Silencio!», rugió. Elara sonrió con veneno. «Majestad, la evidencia es clara. Esta mujer ha manipulado su corazón y el futuro del Doria. Es una bruja». Y mientras Elara presentaba sus pruebas, testigos que habían visto a Lyra realizando extraños rituales con hierbas, rumores sobre su oscuro pasado, el niño en los brazos de Lyra comenzó a llorar. Un suave llanto que se fue intensificando, y entonces un temblor. Al principio sutil, luego más fuerte. Las antorchas parpadearon, el suelo vibró, las ventanas tintinearon. Las estatuas de los antiguos reyes se tambalearon en sus pedestales. Los ojos del niño se abrieron, brillando con una luz dorada que no era natural, que no era suya o tal vez sí. Un poder antiguo, dormido, se estaba despertando, sacudiendo los cimientos del castillo y el destino del Doria. El aire en la plaza era un cuchillo, cortando la tensión. Kael no le dio tiempo a Lady Elara para saborear su triunfo. Con un gruñido bajo, imperioso, le ordenó a Lyra que lo siguiera. No fue una petición. Fue una orden que no admitía discusión. Con el bebé apretado contra su pecho, Lyra lo siguió, los murmullos de la multitud chocando contra sus oídos como olas traicioneras. El miedo quiso aferrarse a ella, pero la mirada inocente de su hijo le dio una fuerza inquebrantable. Kael la llevó a sus aposentos privados, una habitación amplia y sobria que ahora parecía pequeña, sofocante. La puerta se cerró con un golpe sordo, aislando al mundo exterior. Dejó a Lyra y al bebé en medio de la sala, su mirada como dos brasas ardientes. «¿Qué significa esto, Lyra?», repitió su voz baja y cargada de una ira fría que le erizó los cabellos. «Este niño, el medallón, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué huiste?». Cada pregunta era un latigazo. Lyra sintió el peso de sus palabras, pero ya no podía esconderse. Con el corazón en la garganta empezó a hablar. «Majestad, no mentí por maldad, miedo, un miedo tan profundo que me consumía. Soy una omega, pura, mi linaje, mis dones son un peligro, para mí, para el reino, para ti». Su voz tembló. «Creí que si sabías la verdad me verías como una debilidad, una carga. Y con el hijo temí por él, temí que no lo aceptaran, que lo vieran como una amenaza, que me lo quitaran». Las palabras brotaron dolorosas, crudas. Habló de su vida en las sombras, de la profecía de caos que murmuraban las viejas, de la humillación que sentía al ser diferente. Kael escuchó, su rostro una máscara de furia y dolor. La traición le quemaba, pero la verdad de Lyra, su vulnerabilidad expuesta, lo golpeaba.
Vio el miedo real en sus ojos, no la manipulación. Miedo, espetó su voz apenas un susurro. ¿Y qué de mi miedo, Lyra, que del dolor de buscarte, de no saber, de sentirme impotente? Soy el alfa del Doria y te busqué como un loco mientras tú escondías a mi hijo. Su orgullo herido era palpable, pero también el dolor de su corazón. Se acercó a su hijo, su mano tembló al querer tocar la pequeña mejilla. Mi hijo, un amor feroz y abrumador lo invadió, un sentimiento que lo desarmó. No confiaste en mí, Lyra. Después de todo, las lágrimas de Lyra rodaron por sus mejillas. No confiaba en el mundo, majestad, en el mundo que nos juzgaría, no en ti, pero me equivoqué. Se miraron. Era una herida abierta, pero también una promesa tácita. Kael sabía que perdonarla sería el desafío más grande de su vida, pero no podía negar el lazo irrompible que los unía ahora, forjado en la pérdida y la vida nueva. Mientras tanto, en la corte, la noticia del bastardo y la Omega se extendía como la pólvora. Lady Elara, con su veneno goteando en cada palabra, susurraba a los consejeros. El rey está cegado, una impostora, un hijo ilegítimo. Esto es una debilidad que el Doria no puede permitirse. Elian, el viejo consejero, observaba, sus ojos sabios escudriñando. En el castillo, Kael tomó medidas de inmediato. Declaró públicamente que Lyra era su compañera y que el niño era su heredero, el príncipe del Doria. Fue una declaración de guerra contra la corte. Los murmullos se hicieron más audibles, las facciones se alinearon. Kael asignó a su capitán de la guardia de élite, Theron, para proteger a Lyra y al príncipe. Theron, un hombre de acero y disciplina, al principio dudaba. Una herbolaria y un bastardo, majestad, estamos seguros, pero Kael lo fulminó con la mirada. Son mi familia, capitán. Y quien los dañe se enfrenta a la ira del Alfa. Una noche, un intento de asesinato sacudió el castillo. Un asesino sigiloso se deslizó en los aposentos de Lyra, susurrando amenazas. Pero antes de que pudiera actuar, el medallón de Lyra, que ahora llevaba su hijo, empezó a brillar con una luz tenue y plateada, cálida y protectora. El niño despertó y un leve temblor recorrió la habitación. Lyra gritó y Theron, que había estado patrullando cerca, entró en acción con la velocidad del rayo. Neutralizó al asesino, pero la experiencia lo cambió. Había visto la luz, la fuerza en los ojos de Lyra y la reacción protectora del medallón. Fue un don, majestad, informó a Kael, su voz teñida de asombro. Una magia que no entiendo. Theron, el escéptico, se convirtió en un aliado incondicional. Lyra, por su parte, se aferraba al medallón. La nana Elara le había hablado de la flor de luna, de su poder protector y su conexión con la antigua magia Omega. Empezó a buscar en los libros antiguos de la Biblioteca Real, buscando pistas sobre la profecía de caos que la anciana le había mencionado. Encontró fragmentos, poemas antiguos que hablaban de un príncipe de la luna, un alfa con sangre Omega, destinado a unificar la luz y la sombra. Kael, mientras tanto, sentía su ira menguar, reemplazada por una admiración creciente por Lyra. Su valentía, su mente aguda, su amor incondicional por su hijo lo estaban cambiando. Compartían momentos en los jardines secretos del castillo, donde Lyra le contaba sobre las Omegas, sus sueños, la conexión con la tierra. Kael, por primera vez, no descartaba lo que no podía controlar. Su orgullo de alfa luchaba con la necesidad de su corazón, pero cada día la balanza se inclinaba más hacia Lyra. Aún así, los fantasmas de la traición y su temperamento explosivo a veces resurgían, creando tensiones entre ellos. Pero la corte no se quedaría de brazos cruzados. Lady Elara, con el rostro endurecido por el odio, reunió pruebas contra Lyra. Convenció al consejo de que Lyra era una bruja, que había hechizado al rey y que el niño era una abominación. Con el respaldo de varios nobles, convocó un juicio. El día llegó con un ambiente tenso. El gran salón del consejo estaba lleno. Lyra, sosteniendo a su hijo, se paró junto a Kael, sus ojos fijos en Elara. El medallón del niño brillaba suavemente contra su piel.
Kael, con su rostro una máscara de determinación, se puso de pie. Su presencia era una fuerza inquebrantable. «¡Silencio!», rugió. El ara sonrió con veneno. «Majestad, la evidencia es clara. Esta mujer ha manipulado su corazón y el futuro del Doria. Es una bruja». Y mientras el ara presentaba sus pruebas, testigos que habían visto a Lyra realizando extraños rituales con hierbas, rumores sobre su oscuro pasado, el niño en los brazos de Lyra comenzó a llorar. Un suave llanto que se fue intensificando, y entonces un temblor, al principio sutil, luego más fuerte. Las antorchas parpadearon, el suelo vibró, las ventanas tintinearon. Las estatuas de los antiguos reyes se tambalearon en sus pedestales. Los ojos del niño se abrieron, brillando con una luz dorada que no era natural, que no era suya o tal vez sí. Un poder antiguo, dormido, se estaba despertando, sacudiendo los cimientos del castillo y el destino del Doria. El suelo dejó de temblar, pero el silencio en el salón del consejo era aún más ensordecedor. Kael se irguió, un huracán de emociones rugiendo dentro de él. Lyra, aferrando a su hijo, lo miró, su mirada una mezcla de desafío y súplica. La corte entera, petrificada por el shock, los observaba. La mandíbula de Kael estaba apretada. Sabía, con certeza absoluta, que el Doria era ahora más vulnerable que nunca. Pero también que su hijo, su Lyra, poseían un poder más allá de lo que jamás había imaginado. Majestad. La voz de Lady Elara, aunque temblorosa, rompió el hechizo. Esto es brujería. Una abominación. Debe ser purificada. Kael se giró, sus ojos, antes fríos, ahora ardían con un fuego primigenio. Basta. Su voz tronó, sacudiendo las vigas del techo. Lo que habéis presenciado es el linaje del Doria. Mi hijo no fue una aceptación fácil, amigos. Fue una declaración de guerra contra la tradición, contra el miedo de su propio pueblo. Pero ahí estaba, firme, inquebrantable. Elian, el viejo consejero, observó con una pequeña sonrisa de alivio. Kael había elegido. Desde ese día, las noches de Kael estaban llenas de una nueva clase de batalla. En la intimidad de sus aposentos, lejos de las miradas de la corte, Lyra y él comenzaban a construir puentes sobre el abismo de desconfianza. El niño, su pequeño príncipe, dormía en una cuna ricamente adornada, pero la verdad de su nacimiento y sus dones latía como un corazón salvaje en la habitación. Lyra, Kael comenzó una noche, su voz apenas un susurro: he gobernado el Doria con mano de hierro. He creído que el control era la única fortaleza, pero esta sensación, esta pérdida de lo que conozco, me aterra. Se sentó a su lado la gran figura del alfa encorvada, su frente arrugada. Por primera vez, Lyra veía al hombre detrás del rey, al que temía ser vulnerable. El peso de la corona, Lyra, a veces siento que me ahoga. ¿Cómo puedo protegerlos a todos si yo mismo no puedo entender lo que somos? Lyra, ahora más fuerte y segura en su piel de omega y madre, tomó su mano. Majestad, le dijo, su voz suave pero firme, la fuerza no reside solo en la espada o en el control. Está en la conexión, en la sabiduría para ver más allá de lo que los ojos muestran. Mi gente, los omegas, aprendimos a sobrevivir no por la fuerza bruta, sino por la adaptabilidad, por la intuición, por la unión. Hablaba de las hierbas que se doblan con el viento pero nunca se rompen, de las raíces que se entrelazan bajo la tierra. Tu miedo a perder el control es tu mayor debilidad, Kael, pero tu voluntad de confiar, esa será tu mayor fortaleza. Él la miró, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza en sus ojos. Sentía un calor extraño cuando ella decía su nombre sin el título, un pequeño, casi imperceptible cambio en su mundo. Los campos de entrenamiento, antes solo para guerreros alfa, vieron un nuevo tipo de instrucción. Kael entrenaba a Lyra con la espada, no para convertirla en una combatiente, sino para agudizar sus reflejos, su agilidad, su capacidad de leer el movimiento. Él, con su armadura pesada, sudaba mientras ella, ligera como una pluma, esquivaba sus ataques, a veces prediciendo sus movimientos con una intuición asombrosa. Más rápido, Lyra.
Siente el aire, siente mi intención, y luego Lyra le enseñaba a Kael, no con armas, sino con el silencio. Lo llevaba a los jardines secretos, a los bosques circundantes, y le enseñaba a escuchar. A los susurros del viento, a la sabiduría de las plantas, a la energía que fluía bajo la tierra. Cierra los ojos, Kael, siente el latido del Doria. Tu reino te habla, si sabes escuchar. Era difícil para él, el alfa acostumbrado a ordenar y no a sentir, pero Lyra era paciente. Y en esos momentos, el medallón de su hijo, una réplica del suyo, parecía vibrar en sincronía con el de ella, una conexión silenciosa y poderosa. Kael empezó a ver la flor de luna grabada con otros ojos, no como un secreto, sino como un símbolo de la resiliencia de su compañera y la promesa de un futuro para su linaje. Pero mientras Kael y Lyra forjaban su vínculo, el Doria se agitaba. Lady Elara, humillada en el juicio, no se había quedado quieta. Susurros de que Kael estaba bajo un hechizo omega se extendían como veneno. En las fronteras, los saqueadores del norte, las tribus beligerantes del este, ahora se movían con una coordinación alarmante. Los mapas de guerra en la sala del consejo estaban llenos de marcas rojas. Theron, el capitán de la guardia, antes escéptico, ahora veía con sus propios ojos la valía de Lyra. Majestad, Theron dijo una mañana, señalando un punto en el mapa donde una caravana había sido atacada. No son ataques aleatorios, hay un patrón. Y los guerreros, aunque del norte, portaban símbolos de las tribus del este. Y hemos interceptado mensajes, rumores de un reino vecino, el de Volkov, que está avivando el fuego. Theron, con su disciplina de soldado, había visto a Lyra predecir la ruta de un pequeño grupo de exploradores enemigos con una precisión inquietante. Su lealtad, antes solo a Kael, ahora se extendía a la sabiduría de Lyra. Se había convertido en un defensor silencioso de la Omega. La gente se siente dividida, Majestad, Theron continuó. Hay quienes temen a la magia de Lyra y quienes la ven como una señal. Los Volkov están usando esto para debilitarnos. Kael apretó los puños. La culpa de Lyra por haber traído este peligro y el miedo de Kael de no ser suficiente para protegerlos se mezclaban en un cóctel amargo. No les daremos ese gusto, dijo Kael con firmeza. Lyra, tu nana Elara, ¿tiene algún conocimiento sobre Volkov, sobre estas alianzas oscuras? Lyra asintió. Hay viejas historias, Kael, de reyes que buscaron el poder antiguo para sus propias ambiciones. Las visiones de Lyra se volvían más claras. No eran solo destellos, sino secuencias, historias. Veía una flor de luna resplandeciendo en una cueva oscura, rodeada de símbolos antiguos. Sentía una oleada de energía, un poder tan vasto que la mareaba. Nana Elara, ahora una presencia constante en el castillo, la guiaba. Ese poder, pequeña sombra, es la esencia misma de tu linaje. El corazón de la luna puede ser la llave para nuestra salvación o para nuestra ruina si no lo dominas. El medallón de Lyra, ahora visible y brillante contra su cuello, no era un simple amuleto. Era un catalizador, una conexión con esa fuerza. Una escaramuza en el paso del dragón fue una victoria para el Doria, gracias en parte a la advertencia de Lyra sobre una emboscada. Pero la alegría fue breve. La inteligencia reveló que era solo un movimiento de distracción. La verdadera amenaza, un ejército mucho mayor, avanzaba desde el norte, directo al corazón del Doria. Kael y Lyra, frente a los mapas esparcidos por la mesa de guerra, se daban cuenta de la gravedad de la situación. No podemos ganar esta guerra solo con espadas, Kael, Lyra susurró, su voz cargada de la verdad que sus visiones le mostraban. Hay una energía en esta tierra, una conexión que los Volkov no entienden, pero que nosotros podemos usar. Kael la miró, el miedo a lo desconocido luchando con la necesidad de proteger a su reino, a su hijo. Su orgullo de alfa se sentía como una jaula, pero su amor por Lyra, su fe en la sabiduría que ella representaba, empezaba a derrumbar esos muros. Lyra, ¿qué es lo que debes hacer? Ella se acercó a él, su mano se posó en su pecho.
justo donde el medallón de su hijo descansaba. La profecía del príncipe de la luna no es solo sobre el poder de nuestro hijo, es sobre la unión de la luz y la sombra, de la fuerza alfa y la sabiduría omega, Kael. Para ganar esta guerra, tendremos que fusionar nuestras fuerzas de una forma que nunca se ha hecho. Y eso significa que tendré que abrazar mis poderes omega más plenamente. Aún no sé el precio, pero estoy lista para pagarlo. Su mirada era de acero, de una determinación que Kael nunca había visto en ella. Era una promesa y una advertencia. El destino del Doria y el de ellos pendía de ese hilo. La guerra ya no era solo una amenaza, era la prueba final. El aire sobre el Doria se volvió espeso con el olor a humo y miedo. Los gritos de guerra de los Volkov, una marea implacable, chocaban contra los muros del castillo. El reino, majestuoso y salvaje, ahora gemía bajo el asedio. En la sala de guerra, convertida en un puesto de mando improvisado y un santuario de curación para los heridos, Kael y Lyra estaban codo a codo. Los mapas, antes meros dibujos, ahora eran campos de batalla manchados de sangre y desesperación. Kael rugió órdenes, su voz una fuerza imparable. Pero sus ojos, por primera vez, no solo buscaban a sus capitanes, se encontraban con los de Lyra, buscando una fuerza diferente. La muralla oeste está cediendo, Lyra dijo, su voz tensa. Necesitamos más tiempo. Ella asintió, su mirada fija en el mapa, su intuición leyéndolo de una forma que Kael apenas empezaba a comprender. Había una promesa silenciosa entre ellos, harían esto juntos. Su vulnerabilidad, el miedo a perderse, se había convertido en el pegamento que los unía, más fuerte que el acero. Kael se sentía desgarrado. Su orgullo alfa le gritaba que él solo debía solucionar esto, que Lyra y su hijo debían estar a salvo, lejos del peligro. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que sin ella el Doria caería. La imagen de sus ojos, llenos de esa sabiduría ancestral, lo atormentaba. Necesitaba su magia, pero eso significaba arriesgarla, ponerla al frente. Un nudo frío se le formó en el estómago, de repente un estruendo. Un ariete enemigo había abierto una brecha en las defensas. Theron, el capitán de la guardia, regresó, su armadura abollada y su rostro manchado de hollín. Majestad, la torre sur está comprometida. Nuestros hombres luchan valientemente, pero el número enemigo es abrumador, la esperanza se desvanecía. Kael apretó los puños, la ira y la desesperación luchando dentro de él. Lyra se movió. Su medallón, antes un secreto, ahora brillaba con una luz tenue pero firme contra su pecho. Kael dijo, su voz tranquila pero resonante, es hora. Tienen que escuchar a la tierra. Yo puedo despertar lo que duerme en ella. Los ojos de Kael se encontraron con los suyos. Era la decisión más difícil de su vida. Su instinto era protegerla, encerrarla, pero su razón y su amor le exigían confiar. Hazlo, susurró Kael, su voz ronca. Sálvalos, Lyra. Era una rendición de su control, el mayor sacrificio de su orgullo. Mientras Lyra se preparaba, una sombra se deslizó por un pasillo lateral. Lady Elara, con una sonrisa helada en su rostro y un brillo de locura en los ojos, se dirigía a un almacén de pólvora, cerca de los muros comprometidos. Si el rey se ha cegado, el Doria caerá y yo me levantaré de las cenizas, murmuró, una antorcha en mano. Su plan, provocar una explosión que debilitara las defensas y culpar a Lyra. Pero Lyra lo sintió, una punzada fría en su pecho, una visión fugaz del fuego y la traición. Lyra se volvió, sus ojos ardiendo con una determinación feroz. Theron. El almacén de pólvora. Lady Elara. Theron, sin dudar, corrió. Lyra lo siguió, un huracán de fuerza la impulsaba. Elara, sorprendida por la interrupción, se giró, su antorcha cayendo al suelo. Lyra se interpuso, su voz ahora era la de una madre leona. No te atrevas, Elara. No sacrificarás a inocentes por tu patética ambición. Elara, superada por la furia, se abalanzó sobre Lyra, pero la Omega, con una agilidad sorprendente, la esquivó. Theron llegó en ese instante y la inmovilizó.
El medallón de Lira parpadeó, una luz dorada emanando de él. Lira sintió la energía de la tierra, un poder ancestral fluyendo a través de ella. Regresaron al centro de la sala de guerra. Kael, con el rostro endurecido, vio la furia en los ojos de Lira y la desesperación en los de Elara. La traición había sido evitada por la intuición de su Omega. En ese momento, Lira se arrodilló en el suelo de piedra, cerrando los ojos. El medallón de plata brillaba con una luz plateada intensa, proyectando una aura protectora a su alrededor. Los gritos de guerra del exterior se volvieron más fuertes, los sonidos de la batalla más cercanos. En la cuna cercana, el pequeño príncipe, ajeno al caos, emitió un suave quejido. Sus pequeños ojos se abrieron y por un instante brillaron con la misma luz dorada que emanaba de Lira, un reflejo del poder antiguo que se estaba desatando. Era un susurro del futuro, una promesa de que la herencia de Alfa y Omega coexistiría. Lira extendió sus manos, sus dedos tocando el suelo. Su voz, al principio un murmullo, se elevó una melodía ancestral. No era un canto, era un eco de la tierra. La sala comenzó a temblar de nuevo, esta vez con una fuerza controlada, pulsante. Las piedras de las murallas del castillo, las raíces de los árboles cercanos, la tierra misma, respondían a su llamado. Una energía verde y plateada surgió del suelo, una onda expansiva que atravesó el castillo, un escudo viviente. Fuera, los Volkov fueron recibidos por una fuerza invisible. Las armas se resbalaban de sus manos, el suelo bajo sus pies se volvía inestable, la vegetación se enredaba en sus piernas. Era como si la tierra misma se alzara en defensa del Doria. El cielo, antes gris, se abrió. Rayos plateados, como lunas caídas, golpearon las líneas enemigas, desorientándolos, no hiriéndolos mortalmente, sino sembrando el caos y el pánico. El ejército enemigo, golpeado por la fuerza elemental y la confusión, comenzó a retroceder. Sus gritos de guerra se transformaron en alaridos de pánico. La marea se estaba invirtiendo. La fortaleza alfa de Kael, sus espadas y sus guerreros habían contenido la embestida, pero la sabiduría omega de Lira había roto el asedio. Lira se derrumbó. El medallón dejó de brillar con tanta intensidad, pero aún palpitaba suavemente. Su respiración era superficial, su cuerpo agotado. Kael, rompiendo la parálisis de la victoria, corrió hacia ella, su corazón latiéndole con una mezcla de alivio y un miedo terrible. Se arrodilló a su lado, tomándola en sus brazos. Lira. Mi Lira, la batalla estaba ganada, el reino a salvo, pero su compañera, su Omega, yacía inerte en sus brazos. El futuro del Doria era incierto, colgando del hilo frágil de la vida de su reina. El suelo dejó de temblar, pero el silencio en el salón del consejo era aún más ensordecedor. Kael se irguió, un huracán de emociones rugiendo dentro de él. Lira, aferrando a su hijo, lo miró, su mirada una mezcla de desafío y súplica. La corte entera, petrificada por el shock, los observaba. La mandíbula de Kael estaba apretada. Sabía con certeza absoluta que el Doria era ahora más vulnerable que nunca, pero también que su hijo, su Lira, poseían un poder más allá de lo que jamás había imaginado. Majestad, la voz de Lady Elara, aunque temblorosa, rompió el hechizo. Esto es brujería, una abominación. Debe ser purificada. Kael se giró, sus ojos, antes fríos, ahora ardían con un fuego primigenio. Basta, su voz tronó, sacudiendo las vigas del techo. Lo que habéis presenciado es el linaje del Doria. Mi hijo, no fue una aceptación fácil, amigos. Fue una declaración de guerra contra la tradición, contra el miedo de su propio pueblo. Pero ahí estaba, firme, inquebrantable. Elian, el viejo consejero, observó con una pequeña sonrisa de alivio. Kael había elegido. Desde ese día, las noches de Kael estaban llenas de una nueva clase de batalla. En la intimidad de sus aposentos, lejos de las miradas de la corte, Lira y él comenzaban a construir puentes sobre el abismo de desconfianza. El niño, su pequeño príncipe, dormía en una cuna ricamente adornada.
pero la verdad de su nacimiento y sus dones latía como un corazón salvaje en la habitación. Lyra, Cael comenzó una noche, su voz apenas un susurro, he gobernado el Doria con mano de hierro. He creído que el control era la única fortaleza, pero esta sensación, esta pérdida de lo que conozco, me aterra. Se sentó a su lado la gran figura del alfa encorvada, su frente arrugada. Por primera vez, Lyra veía al hombre detrás del rey, al que temía ser vulnerable. El peso de la corona, Lyra, a veces siento que me ahoga. ¿Cómo puedo protegerlos a todos si yo mismo no puedo entender lo que somos? Lyra, ahora más fuerte y segura en su piel de omega y madre, tomó su mano. Majestad, le dijo, su voz suave pero firme, la fuerza no reside solo en la espada o en el control. Está en la conexión, en la sabiduría para ver más allá de lo que los ojos muestran. Mi gente, los omegas, aprendimos a sobrevivir no por la fuerza bruta, sino por la adaptabilidad, por la intuición, por la unión. Hablaba de las hierbas que se doblan con el viento pero nunca se rompen, de las raíces que se entrelazan bajo la tierra. Tu miedo a perder el control es tu mayor debilidad, Cael, pero tu voluntad de confiar, esa será tu mayor fortaleza. Él la miró, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza en sus ojos. Sentía un calor extraño cuando ella decía su nombre sin el título, un pequeño, casi imperceptible cambio en su mundo. Mientras Lyra se recuperaba, el castillo, antes marcado por la batalla, comenzó a sanar. No era solo el trabajo de los albañiles, sino una sensación palpable, como si la energía que Lyra había desatado continuara curando la tierra. Las hierbas que ella plantaba en los jardines secretos florecían con una vitalidad inusual, y los heridos en la enfermería se recuperaban más rápido. Las celebraciones de la victoria se centraron en la reconstrucción, en honrar a los caídos y en la promesa de un nuevo amanecer para el Doria. La gente, al principio, se mantenía cautelosa. Los murmullos sobre la magia omega persistían, alimentados por las facciones conservadoras. Pero Nana Elara, la anciana herbolaria, se convirtió en una presencia constante en la corte. Con la sabiduría de sus años y la autoridad de su linaje, mediaba entre el pueblo y Lyra. Enseñaba sobre la conexión de los omegas con la tierra, sobre sus dones de curación y equilibrio, no como brujería, sino como una parte vital del Doria. La tierra nos habla, decía a los aldeanos, y la reina Lyra, con su corazón puro, sabe escucharla. Poco a poco, la desconfianza empezó a ceder, reemplazada por una curiosidad cautelosa y en algunos una fe incipiente. Cael se encontró en un terreno desconocido. Gobernar un reino donde la fuerza bruta y el control absoluto ya no eran las únicas herramientas. Elian, el consejero, y Theron, el capitán, ahora sus aliados incondicionales, lo ayudaban a navegar. Majestad, dijo Theron un día, mientras revisaban los informes de los puestos fronterizos, los Volkov se han retirado, pero los reinos vecinos observan. Algunos con miedo, otros con intriga. Necesitamos alianzas, pero no las tradicionales. Necesitamos una nueva forma de mostrarnos. Cael miró a Lyra, sentada a su lado en la mesa del consejo, su mano sobre la cuna donde dormía su hijo. Tienes razón, Theron. Lyra, que sientes, y Lyra, con su intuición omega, le habló de los lazos que debían forjar no solo de poder, sino de entendimiento. Propuso enviar emisarios, omegas entre ellos, para hablar de un nuevo Eldoria, donde la fuerza y la sabiduría convivieran. Esta fue una solución parcial, amigos, porque aunque algunos reinos aceptaron, otros se negaron, afianzándose en sus viejos prejuicios, viendo la nueva Eldoria como una amenaza aún mayor. Pero en el castillo, Lyra ya no era una sombra. Tenía su propio despacho, su propia voz. El medallón de plata que Cael le había devuelto se colgó en el gran salón de los ancestros, justo debajo del estandarte real. La flor de luna grabada en él brillaba con una luz suave y constante, un símbolo de la unión y la resiliencia. Cael y Lyra compartían la mesa, el trono, las cargas. Él, el alfa, aprendiendo a liderar con el corazón abierto.
ella, la Omega, abrazando su poder sin miedo. Su hijo, el pequeño príncipe, ya empezaba a gatear, sus ojos color ámbar llenos de curiosidad. A veces, cuando se acercaba al medallón o cuando Kael y Lyra compartían un momento de profunda conexión, un suave temblor recorría la estancia o sus ojos brillaban con un destello dorado fugaz, una energía que aún no comprendían, pero que prometía una fusión de linajes, un futuro de equilibrio. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el Doria, Kael y Lyra se pararon en el balcón principal del castillo. Abajo, el pueblo comenzaba a encender las luces de sus hogares, un mosaico de esperanza. Su hijo, en los brazos de Kael, balbuceó, extendiendo una pequeña mano hacia el cielo estrellado. Kael abrazó a Lyra, su corazón lleno de un amor que había superado el miedo, la traición, el orgullo. «Hemos forjado un nuevo camino, mi Lyra», susurró Kael, su voz ronca de emoción. «Un camino de luz y sombra, de alfa y omega». Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y de una promesa inquebrantable. «Y nuestro hijo», dijo Lyra, tocando la mejilla del pequeño, «será el que guíe ese camino hacia el futuro», con sus manos entrelazadas, con el pequeño príncipe sonriendo entre ellos, Kael y Lyra miraron hacia su reino. El camino era largo, los desafíos inmensos, pero su amor, su unión y la promesa de un nuevo amanecer para el Doria eran inquebrantables. Esta era solo el comienzo, amigos, de una historia aún por escribir. El aire sobre el Doria, aunque aún cargado con el recuerdo del asedio, comenzaba a respirar un nuevo tipo de calma. Lyra se recuperaba, su cuerpo frágil por el esfuerzo, pero su espíritu más fuerte que nunca. Kael a su lado velaba, ya no era solo el rey Alfa. Era un hombre que había visto su mundo sacudido y redefinido por el amor y un poder que escapaba a su control. Lyra era su compañera, no por mandato, sino por destino, por la fuerza de su espíritu y por la vida que había traído al mundo. Nana Elara, la sabia anciana, se había instalado en el castillo, una presencia reconfortante. Con paciencia desmantelaba el miedo de la corte. La magia de la reina no es brujería, explicaba, su voz grave y segura. Es la voz de la tierra, la sabiduría de las raíces que nos sustentan. Ella es la luz de la luna, y su hijo, el príncipe, es el amanecer de una nueva era. Poco a poco, los susurros de recelo se transformaban en una curiosidad cautelosa, luego en respeto. Algunos incluso en fe. Kael se sentaba en el consejo, no solo dictando órdenes, sino escuchando. Las palabras de Lyra sobre conexión y equilibrio resonaban en él. Aprendía a ver la fuerza en la adaptabilidad, la sabiduría en la intuición. El Doria es fuerte, sí, pero también es sabia, decía a sus capitanes, citando a Lyra sin darse cuenta. Theron, el capitán de la guardia, antes un bloque de acero, ahora era su sombra silenciosa y un defensor acérrimo de la reina. Lady Elara, despojada de su poder y despreciada por su traición, había sido exiliada. Su influencia, antes venenosa, se desvaneció como humo. Los meses pasaron. El pequeño príncipe, a quien llamaron a Elar, ya no era un recién nacido. Gateaba con curiosidad, sus ojos ámbar, idénticos a los de Kael, brillando con una chispa de ese poder dorado que ya había manifestado. Kael y Lyra, a pesar de las cicatrices emocionales, habían reconstruido su confianza. Sus discusiones no eran por control, sino por entendimiento. Él había aprendido a abrazar la vulnerabilidad, a verla no como una debilidad, sino como la puerta a una conexión más profunda. Ella había encontrado su voz, su lugar, ya no la sombra que huía, sino la luz que guiaba. La transformación de Kael fue profunda. El miedo a perder el control se había disuelto en el amor por Lyra y Aelar. Entendió que el verdadero poder no era la dominación, sino la unión, el compartir el peso de la corona. Lyra, por su parte, se alzaba, ya no se escondía. Su naturaleza omega, sus dones, eran ahora su orgullo, su mayor fortaleza. Había superado el miedo a la exposición, sabiendo que su verdad era vital para el Doria. La decisión de coronar a Lyra como reina no fue fácil para Kael ni para la corte,
Pero era una necesidad, un símbolo. No sería solo una consorte. Sería reina a su lado, en igualdad de condiciones. Se anunció una gran ceremonia, la primera de su tipo en la historia de Eldoria. El día de la coronación amaneció límpido, el sol bañaba el castillo con un oro brillante. La gente se agolpaba en las calles, una mezcla de expectación y curiosidad. En el gran salón, adornado con guirnaldas de la flor de luna y estandartes dorados, la corte esperaba. Cael, imponente con sus galas reales, se veía diferente. Sus ojos, antes severos, ahora brillaban con una calidez que solo Lyra y Aelar podían despertar. A su lado, Aelar, de 3 años, con su propia pequeña túnica de seda, se aferraba a su mano. Los ojos dorados del niño parpadeaban con una energía contenida. Entonces las grandes puertas se abrieron. Lyra entró, ya no la herbolaria discreta ni la omega asustada. Llevaba un vestido de seda color luna, adornado con hilos plateados que imitaban las ramas de los árboles. Su cabello oscuro, trenzado con perlas, enmarcaba un rostro sereno, fuerte y una mirada llena de una sabiduría ancestral. Caminaba con gracia y una autoridad innata, cada paso una afirmación de su derecho a estar allí. El medallón de plata, la flor de luna, no estaba en su cuello. Estaba en la mano de Elian, el viejo consejero, que avanzaba hacia el centro. La multitud contuvo el aliento. Lyra llegó al estrado, de pie junto a Cael. Sus miradas se encontraron, una historia entera de dolor, de huida, de amor y de redención, contenida en un solo instante. Elian se acercó, sosteniendo la antigua corona de Eldoria, pero antes de colocarla, hizo una pausa. Con un gesto lento y reverente, insertó el medallón de Lyra, la flor de luna, en el centro de la diadema. Y en ese instante, amigos, no hubo truco, no hubo magia forzada. La flor de luna grabada en el metal empañado se encendió con una luz dorada y suave, constante, cálida, un faro de esperanza. Cael tomó la corona, su mano temblaba ligeramente, no de nervios, sino de la profunda emoción. La colocó suavemente sobre la cabeza de Lyra. Por la fuerza de Eldoria, Cael proclamó, su voz resonando con un poder nuevo, y por la sabiduría de su tierra, por el Alfa y el Omega. Te nombro, Lyra, reina de Eldoria. Mi reina Lyra, con la corona sobre su cabeza, el medallón brillando, miró a la multitud. Sus ojos no tenían miedo, sino gratitud y una promesa. Gobernaremos juntos, dijo, su voz clara y firme, con valentía y compasión, con la fuerza de la espada y la sabiduría de la tierra. Por un Eldoria donde la luz y la sombra se unan, donde cada vida tiene un valor. Aelar, el pequeño príncipe, soltó un balbuceo de alegría y en sus ojos, por un microsegundo, la luz dorada se reflejó con la misma intensidad que en la corona de su madre. La profecía del príncipe de la luna, el que uniría la luz y la sombra, se alzaba ante ellos un futuro palpable. Cael tomó la mano de Lyra y juntos, con su hijo entre ellos, miraron a su pueblo. Las cicatrices permanecían, el recuerdo de los miedos, de la desconfianza, del dolor, pero ya no eran heridas que sangraban. Eran las marcas de un viaje, un testimonio de la fuerza que habían construido juntos. El amor de Cael y Lyra, su lealtad, su sacrificio mutuo, no era solo una historia de romance, era el cimiento de un reino renovado. Habían descubierto que la verdadera fortaleza no estaba en el control, sino en la confianza, y que la vulnerabilidad, cuando se compartía, se convertía en un poder inquebrantable. Con la luz de la flor de luna brillando en la corona de su reina, y el futuro de Eldoria en los ojos de su príncipe, Cael y Lyra se alzaron. Era el comienzo no de un cuento de hadas, sino de una nueva era. Una era de unión, libertad, esperanza y redención. Y en el corazón de todo, un amor que había desafiado todas las expectativas, demostrando que incluso las montañas más inamovibles pueden aprender a doblarse y crecer con el viento.